le nombran? Ok, creo que alguien ya la está grabando. Y son las nuevas tendencias en este momento. ¿Por qué buscamos medicina regenerativa? Porque ya no buscamos solo cicatrizar, ¿sale? Ya buscamos regenerar tejidos. En el caso de nosotros en particular, actualmente estamos manejando la terapia celular, que son células que se obtienen de un tejido, que vamos a ver en un momento. ¿Con qué finalidad? La de curar y apoyar en el tratamiento de alguna enfermedad o alguna lesión de algún paciente. Se le conoce como un trasplante de células troncales, progenitoras o de uso de células como un vehículo de agentes terapéuticos como genes o citocinas. El hecho de que nosotros incluyamos células en el tratamiento, el hecho de introducirlas en el cuerpo del paciente, no significa que solo estamos introduciendo células porque sí, sino que también introducimos ciertos genes o ciertas citocinas. No quiere decir que el gen se vaya a modificar de la mascota, pero puede ayudar a la formación de nuevas células, por eso es que se refiere a nuevos genes, ¿va? Ya entrando de lleno con las células madre, nosotros las conocemos científicamente como CTMs o células troncales mesenquimales, porque existen varios tipos de células madre, ¿sí? Dependiendo del tejido, dependiendo de la manera de que se obtengan, del estadio donde estén, se les puede llamar de diferentes maneras, pero las que utilizamos en criovida son células troncales mesenquimales. Son células indiferenciadas que tienen capacidad de autorrenovación, que es lo que nosotros buscamos en nuestros protocolos y en nuestras aplicaciones. Una autorrenovación, ¿va? No buscamos una cicatrización, no buscamos el hacer que el tejido, bueno, se perdió y hasta ahí quedó. No, nosotros queremos regenerar, renovar, que el tejido vuelva a ser funcional para el organismo. ¿Para qué sirven las CTM? General, funcionan para dos cosas: regeneración e inmunomodulación. La regeneración. Al momento que entran las células madre en contacto con el cuerpo, buscan la creación de nuevos vasos sanguíneos, buscan activar el crecimiento y la reproducción de las células propias de cada tejido y buscan inhibir la muerte celular, ¿sabes? Si nosotros tenemos una lesión, por ejemplo, vamos a suponer, ¿sale? No es el caso, pero tenemos un perrito que tiene una lesión en una patita porque sufrió un trauma y la piel se lesionó. Al poner células madre en este tejido, la vascularización se aumenta, se activa el crecimiento del tejido para que pueda generarse piel nueva, no una costra, no, piel nueva, ¿sí? E inhiben la muerte celular. Tratan de aprovechar las células lo más posible, los mismos nutrientes de las células que nosotros estamos metiendo, para que no haya una apoptosis y el tejido se empiece a desgastar. En cuanto al sistema inmunológico, ayudan también bastante, son de las dos principales características que se han descubierto en estas células, porque ayudan con la inflamación, aumentan el potencial del sistema inmune y auxilian en enfermedades autoinmunes por lo mismo, porque lo incrementan. De hecho, en algunos estudios que se han realizado, al introducir células madre y hacer una biometría hemática en un paciente, se vio que las células de defensa aumentaron muchísimo, ¿sí? De hecho, nos acaba de pasar con un paciente hace un mes. El pacientito llegó por una lesión, le tomaron su química sanguínea, su hemograma, bajó muchísimo la cantidad de células que tenía y al hacer la segunda aplicación, los niveles estaban muy altos. Una cosa que le llamó mucho la atención al médico que lo trata y pensó que era algún problema y al contrario, realmente lo que hace es incrementar. ¿Sí? No hay ningún problema, ayuda muchísimo con la cuestión de la inflamación. Por ejemplo, si tenemos este mismo caso que les estaba diciendo del pacientito que tiene una lesión cutánea, en el momento que nosotros bajamos un poco la inflamación, ayuda más todavía a la recuperación del tejido. Una cosa bien importante y que quiero que quede claro
¿Qué es la regeneración versus la reparación? Nosotros buscamos regenerar, como les comenté, hacer que el tejido sea funcional. Normalmente la reparación es, ok, tengo una lesión, como lo pueden ver en la imagen, hubo una lesión, hago que todas mis células lleguen a este lugar, se forma una reparación, se forma una costra, el tejido no vuelve a tener la misma funcionalidad, no vuelve a tener el mismo tipo de tejido, tiene colágeno, tiene otro tipo de células, porque está reparado. En el caso de la regeneración no es así. En el caso de la regeneración, las células vuelven a formarse, ¿sí? En algunos casos se pierden, no sé, la continuidad cutánea y en vez de generar solamente una cicatriz, va a empezar a generar el mismo tipo de tejido, el mismo tipo de células de la dermis. Entonces es bien importante que entendamos la diferencia entre reparación y regeneración. La regeneración es lo que busca actualmente la terapia celular. En criovida utilizamos células troncales mesenquimales de humano en mascotas. Se van a preguntar cómo, ¿no? ¿Cómo es posible que las células de humano vayan al tejido de un perro, un gato, un pollo, un caballo? ¿Cómo? Sí, dice uno de mis clientes, si pongo células al perro, ¿va a empezar a hablar o qué onda? No. ¿Qué pasa? Que las células son unas células indiferenciadas, tienen una capacidad de histocompatibilidad muy grande. ¿Por qué? Porque no están marcadas, les nombro yo, no tienen ese código de identificación, ellas no traen una INE que digan, yo voy a riñón, yo voy a hígado, no, ellas están limpias completamente, por lo cual no provocan ningún rechazo si es de humano o si es a mascota, ¿sí? No producen reacción alérgica. Las reacciones alérgicas que se pueden llegar a ocasionar son por algunos otros factores, como cuál, que una sustancia sean alérgicos, no sé, nosotros lo manejamos células madre en base al lactato, entonces puede que el perrito sea alérgico al lactato, o que el perrito sea alérgico a la solución salina en la que se le infiltraron, no, pueden ser otras cosas, no puede ser alérgico a las células madre porque van en blanco, no hay a qué ser alérgico, ¿sale? No hay una proteína que diga, yo soy alérgica, no hay nada. Entonces, debido a esta gran capacidad de isocompatibilidad que tienen, cualquier animal puede recibirlas, ¿sí? El humano cede sus células madre, se mandan al tejido de una gallina y la gallina perfectamente las puede recibir. Se recolectan células madre de un perrito y el tejido puede ser traspasado, se puede trasladar a un gatito sin problema, ¿sabes? Este tipo de traspasos que se hacen entre humano a mascotas son uno de los tantos que puede haber. Puede haber mismos trasplantes de perro, que es lo que normalmente se venía manejando. Hacían una recolección de grasa de la mascota o del tejido de la mascota, recolectaban lo que eran las células madre y lo volvían a implantar en la mascota, ¿sí? Son homólogos. En este caso no, estos son xenomólogos y se pueden pasar de un humano a una mascota sin ningún problema. Les voy a hablar un poquito del laboratorio para que lo conozcan, para que vean qué es lo que realmente hacemos nosotros. En Criovida tiene 18 años ya haciendo células madre para humanos. Empezaron relativamente hace poco con la cuestión de células madre para línea veterinaria. Actualmente en el mercado, pues sí, hay 2, 3 laboratorios que lo manejan, pero no como el de nosotros, ¿sí? El de nosotros es el laboratorio más grande de Latinoamérica y no se imaginen que es porque es el laboratorio de 2, 3 industriales, no, realmente se refiere a la capacidad que tiene de producción de células, ¿sí? Tenemos 6 incubadoras que son las que ven en la imagen en esta de aquí, ¿sí? Ningún laboratorio las tiene, entonces tiene muchísima capacidad para crear células madre. Tiene al comité más grande en Latinoamérica, conformado por el papá de las células madre, que es el doctor Kaplan.
Él es el que se empezó a involucrar en todo esto, él es el que las descubre, él es el que hace todo el análisis y descubre qué funcionalidad tienen. Entonces, el laboratorio cuenta con un muy buen respaldo. También es una empresa líder en México, tiene muchas ventas, debido a que tienen el laboratorio como tal, no como otras empresas que, bueno, no tienen un laboratorio específico solamente para esto, ¿sí? O médicos capacitados solamente para esto. Les voy a hablar un poquito de lo que son las fuentes de obtención, porque como les comenté hace un ratito, hay casos, por ejemplo, que tenemos documentados de pacientitos, de perritos que se les retira, no sé, tejido adiposo, se extraen las células madre y se vuelven a implantar en la mascota. Normalmente, o así se venía haciendo, pero al momento de estar investigando descubren que no solamente el tejido adiposo o el cordón umbilical, que es lo que normalmente en humanos se conocía, producen células madre. Se puede encontrar en huesos, se puede encontrar en arterias, se puede encontrar en el cordón umbilical, se puede encontrar en la gelatina de Wharton, se puede encontrar en la médula, en la pulpa de los dientes, en la leche materna, en la placenta. De hecho, actualmente nosotros estamos trabajando con un implante de placenta que ayuda a la nutrición celular. En humanos ya se utiliza y actualmente lo estamos traspolando a lo que es el área de veterinaria. Si tenemos un perrito con un déficit de nutrición o un perrito que tiene malas condiciones, un perrito que tiene, no sé, parvovirus, por poner un ejemplo, tiene una parvovirosis, podemos utilizar un implante de placenta y hacer que los nutrientes que están ahí y las células que están ahí nutran a otras células. ¿Sí? Entonces, existen varios métodos de los cuales sacamos células madre. Antes había mucha controversia en la cuestión de que pensaban que eran de embriones de humano. Por cuestión de religión, política y demás, se decide dejar de usar esos términos porque realmente no se utilizaban, ya no se utilizaban de embrión humano, y se dan cuenta que de la placenta y que de la parte del endometrio de la mujer pueden sacar células madre sin arriesgar el tejido, sin arriesgar la salud de las pacientes, sin arriesgar nada y sin meterse en controversias de religión y demás. En Criovida lo hacemos de la siguiente manera. Algunas cosas a lo mejor no quedan un poquito claras, pero es por cuestión de política de privacidad de la empresa, pero realmente en general, para que se den una idea de cómo las obtienen, hacen estudios, ¿sí? Se convocan a una selección de pacientes, tienen que ser mujeres en estados sanos, saludables. Ahorita les voy a comentar qué estudios se les hacen. Se hace una pequeña biopsia del tejido del endometrio en el segundo día del periodo menstrual de la mujer. Se recolecta, se procesa y se hace un tipo de implantación y un tipo de crecimiento celular. Se guardan, se deja que crezcan esas celulitas y se empiezan a monitorear. ¿Sí? Cuando empezamos a ver las células que están creciendo, que hay más células de un tipo y de otra, se empiezan como a segregar, ¿sí? Se van a empezar a aislar, se empiezan a recolectar y ahora sí se van a guardar en una cajita especial. Realmente ignoro el nombre, ese nombre nada más lo conoce la químico farmacobiólogo que está ahí, y empiezan a crecer, ¿sí? Les dan su nutrición celular también para que empiecen a crecer y empiezan a monitorearlas. ¿Por qué? Porque hay que checar el tejido, que sean nada más solo células madre. ¿Para qué? Para que les manden a hacer un estudio celular y ciertos indicadores citogenéticos, ahorita les voy a decir cuáles, tienen que estar presentes. De lo contrario, no son células madres, ¿sale? Puede crecer el tejido, puede ser tejido conectivo, puede ser colágeno, puede ser varias cosas. Estas no se tienen que diferenciar y tienen que contar con ciertos marcadores para que puedan ser validadas como células madre. Ay, Dios, me regresó. Una cosa que es bien importante aclarar antes de seguir con esto es de que en México no existe como tal una ley sanitaria que regule todos estos procesos a comparación de los fármacos o comparación de los medicamentos o la medicina que estamos normalmente acostumbrados a utilizar. Esto no quiere decir que no deben de llevar un proceso de calidad, que no deben de llevar un proceso regulado de cierta manera por COFEPRIS, por algunas otras instituciones,
pero sí que les quede claro que no hay así como una ley general o algo exactamente que diga, no, esto se hace así, 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 no lo hay. Sin embargo, se está trabajando mucho en eso. ¿Por qué? Porque hay laboratorios que no lo hacen y que pueden decir, hay 5 millones de células madre, pero trae otros 5 millones, sabrá Dios de qué. La diferencia con Criovida es de que aquí sí están certificados, aquí sí hay regulaciones sanitarias por COFEPRIS, sí hay otras cosas que se tienen, que las están empezando a implementar para podernos garantizar a nosotros como médicos veterinarios o como humanos, si las queremos usar, que bueno, son células madre y que no traen otros procesos, ¿sí? En esta parte de aquí, lo que ustedes están viendo son células madre, esas pequeñas como ramitas, son las células madre, son como se ven en las cajitas. De aquí las recolectan y mandan a hacer estudios por lote, ¿sí? Por lote pueden salir muchísimas células. Y estos son los marcadores de superficie que les comentaba. Si esos marcadores aparecen en esas células, el 34, el 44 y el 45, normalmente se considera que no son células madre, ¿sale? Si aparecen los de abajo en positivo, nos quiere decir que estas sí son células madre. Esto se manda a hacer en un laboratorio especial, esto no lo hacen directamente en la recolección de células, porque hay que checar que nuestro tejido sí sea el correcto y que sí estemos garantizando que sí estamos mandando células madre al paciente. También, dentro de las pruebas que normalmente nosotros hacemos es la prueba de VIH, la prueba de hepatitis B y hepatitis C, la de treponema, Chagas, también se hace la de, ay, se me olvidó, la de los gatos, toxoplasmosis. También se hace toxoplasmosis. Estos estudios se les hacen previos a las donantes. ¿Con qué intención? Vuelvo a lo mismo, que no vayan con alguna patología, que no vayan con algún tipo de enfermedad, que vayan lo más limpias posible. De hecho, si se fijan en la parte de abajo también viene un microbiológico donde analizan que no tenga ninguna endotoxina bacteriana por cualquier cosa, recolección, lo que sea. Entonces, debe de ser menor a 0.003 y siempre son menores. Cuando nosotros ya tenemos esto, se emite un certificado de calidad, que es el que están viendo a su derecha, y dependiendo de la dosis, es el certificado que mandamos, que contiene exactamente todo esto que les estoy diciendo, ¿con qué? Con la idea de poder decir, ¿sabes qué? Es lo más limpio posible y no tienes ningún problema en cuestión de psicológica. Eso a grandes rasgos en lo que hacemos. Ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo funciona? Las células madre todos piensan que es como llegar y decir, bueno, introduces células y se convierten en lo que requieran. El tejido voltea y dice, oye, acá me hacen falta células de hueso. Y piensa la gente que llegan las células y ya, ¡pum!, se convierten en hueso. Y no es así. Primero debe de haber una lesión o debe de haber algo que genere que las células al introducirse al cuerpo se atraigan a ese lugar. Puede ser una inflamación, puede ser una lesión, puede ser que las células estén en modo apoptótico, puede ser que el perrito o el gatito ya esté muy viejo, cualquier situación que desencadene que atraiga esa nutrición celular. Al hacer el escaneo las células de que, por ejemplo, en una rodilla hay inflamación por cierto tipo de citoquímicos, lo atrae y llega y empieza a generar nutrición celular para las células que están ahí, para las células que se están tratando de volver a regenerar. ¿Sí? No es que la célula llegue y se convierta en tejido adiposo, en tejido de colágeno, en tejido de hueso, no. Hace que se empiecen a nutrir y empiecen a crecer las otras células. Estas tienen una capacidad regenerativa muy alta, pero hay algo muy importante. No nada más depende de la cantidad de células que infiltremos. Pueden infiltrar 5 y si el paciente está fatal y es un perro joven, puede que no les pase nada, pero puede que tengan un perro de edad avanzada, un perro geriátrico, y le infiltren 5 y el perro esté bailando. En serio, lo he visto, entonces
no depende tanto de la cantidad de células que se introducen, sino también de cada paciente en particular. Hay pacientes que están muy mal, pero porque son jóvenes, son cachorros, y reciben muy bien las células y reducen muchísimo la sintomatología en pocos días. Una cosa que quiero que se lleven es qué no son las células madre, porque va a haber mucha gente que les venda células madre o les digan, simplemente nosotras las mujeres de repente compramos cremas que dicen, tiene células madre. Pues lo siento, chicas, no es cierto. No hay cremas que tengan células madre vivas, porque se mueren. ¿Sí? Las células madre tienen una duración máxima de 72 horas. Por ejemplo, nosotros pedimos un vial, ese vial va de 5 millones de células y lo cultivamos hoy a las 12 del día. El día de mañana todavía es viable, pasado todavía es viable, pero después de sus 72 horas va a empezar a decaer, va a empezar a caer, se van a empezar a morir las células porque no tienen por dónde nutrirse ni tienen el lugar ideal. Como les comenté, se hace la recolección y se pasan a un vial, ahorita se los muestro, que tiene solución lactato, que lo único que hace es hacerlas que duren un poquito de tiempo en lo que se traspasan o en lo que se implantan al tejido vivo, ¿sí? Otra de las cosas por las cuales no puede tener células madre un frasco de crema, un producto que tenga muchísimo tiempo, es que las células madre deben de estar en cadena fría para preservar su viabilidad. Normalmente se manejan entre 2 y 10 grados centígrados. Si nosotros nos pasamos de los 10 grados centígrados, se mueren. Si nosotros nos pasamos y las ponemos a menos de 2 grados centígrados, se congelan y se mueren, ¿sí? No se pueden congelar y descongelar y sigan vivas. Eso no pasa, todavía no llegamos a esa tecnología, o al menos que lo conozcamos, todavía no se puede. Entonces, si no están dentro de esta temperatura, va a haber una apoptosis o se van a congelar y por ende van a morir, ¿sí? Las células madre, como les digo, no se pueden liofilizar. Tú las sometes a calor extremo, se mueren, ¿sí? Entonces, mucho me ha tocado con algunos médicos, algunos colegas que te dicen, oye, es que me dieron un frasco de células madre para reconstituir con solución salina. No se puede, ¿sí? Lo único que podemos reconstituir y que actualmente nosotros lo estamos manejando es el implante de placenta, porque es una nutrición celular, ahí no lleva células madre vivas, no, ahí lleva los componentes de nutrición celular, lo que nutre una célula, ciertas proteínas, ciertos aminoácidos, de hecho, y también una cosa que se llaman exosomas. Los exosomas son como los residuos que quedaron de esas células madre, ¿sí? Entonces, hay cositas que sí se pueden reconstituir, pero no son células madre, son nutrición celular, cosa muy diferente. Las células madre tienen múltiples vías de administración, no solamente se pueden administrar vía endovenosa, también se pueden administrar a través de zonas, en una zona local. En los ojos, el doctor Luis de León, no sé si algunos de ustedes lo conocen, yo me imagino que sí, de oftalmología veterinaria, él las aplica mucho, de hecho él es uno de nuestros médicos de base, las utiliza directamente aplicándolas vía oftalmológica, ¿sí? Entonces, se pueden poner directamente articulaciones, se pueden poner en ojos, se pueden poner vía IV, se pueden poner infiltradas en alguna lesión, hay muchísimas maneras. Y algo bien importante, que cada organismo, como les comenté, responde de manera diferente. Estos son los 3 viales que manejamos actualmente en línea veterinaria, la Petcel, IBCel y la Cell Plus. Les voy a hablar de las que yo conozco porque es donde yo estoy en mi área, pero hay otros laboratorios que las manejan, sí las manejan. Calidad, estándares completamente diferentes, ¿sí? Pero nosotros actualmente nada más manejamos Petcel de 5 millones, IBCel de 10 millones y Cell Plus de 25 millones cada frasquito. Manejamos médicos certificados, ¿sí? Los médicos reciben una certificación, una capacitación para hacer el uso de las células, para saber cómo se hacen los protocolos.
como les dijeron al principio, yo me encargo junto con otros médicos de empezar a realizar protocolos, porque no existe, por ejemplo, en farmacología, tramadol 1 miligramo por cada kilogramo de peso para tal, 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 tal. Aquí no. Aquí cada organismo es diferente y cada organismo va a recibir las que necesite y como las necesite. Tengo pacientes que tienen la misma enfermedad y uno tuvo mejor evolución que otro, y a uno le tuve que aplicar 8 días, 3 veces seguidas, cada 8 días, 3 veces seguidas, y tuve otro que le tuve que aplicar cada 22 días o cada 15 días la misma dosis, ¿sí? Entonces, dependiendo del paciente, es lo que se va a hacer. Normalmente lo que yo les pido para poder hacer un protocolo es primero patología, qué es lo que está presentando el paciente, la edad del paciente, que es muy importante, el peso del paciente, la raza y si tiene o no alguna patología de más o más la enfermedad principal. Con estos datos básicos podemos empezar a crear un protocolo, pero sí se pide que haya un seguimiento del paciente. No piensen que por aplicar una sola dosis de células madre vamos a mejorar la vida del paciente por completo. Otra cosa bien importante antes de que se me pase, no porque nosotros apliquemos células madre quiere decir que dejemos de aplicar otro tipo de tratamientos. Esto es un conjunto, esto va de la mano junto con otros tratamientos. Acelera que los otros tratamientos empiecen a generar resultados. ¿Sí? Estos son algunos de los médicos que ya están certificados. Ahorita les voy a presentar algunos de los casos que ya hemos tenido, sobre todo pues en oftalmología, ortopedia, actualmente en aves y estamos hablando también ya un poco de animales exóticos, animales ya no convencionales que están llegando buscando este tipo de terapias. Este es el caso de Luis de León. El médico Luis de León es pionero en esto aquí en Guadalajara. No, nadie había utilizado células madre como lo está haciendo actualmente él. Y quiero que vean los resultados que está teniendo. Sí, esto es una úlcera que tuvo un perrito ya con bordes muy difíciles por la cuestión de que ya tenía un tejido granular exagerado. Es la primera imagen superior izquierda, la que están viendo, ¿sí? Para él no es importante, es importante no solo salvar el ojo, porque realmente podemos decir que el ojo, pues, está ahí, pero nosotros queremos que funcione, ¿sí? Y con ese tejido granular que tiene de colágeno, no puede el perrito observar, no tiene la cristalidad que el ojo necesita. Entonces, nosotros necesitamos que el ojo vuelva a funcionar, ¿sí? No solo tener el ojo por tenerlo. Entonces, él pide su dosis de células madre y lo comienza a aplicar. A la siguiente imagen es una de las aplicaciones que está haciendo. Él la hace subconjuntival, ¿sí? De 5 millones. Aplica 5 millones subconjuntival. Eso es lo que ven como que se está inflamando, es el líquido en el que se está poniendo. Y aparte hace una endovenosa de otros 5 millones. Quiero que vean la diferencia que hay a los 7 días. Del día 0 a los 7 días, la recuperación que hubo del ojo. Realmente el tejido granular ya es menos, ya la cicatrización, porque eso es, está reduciéndose. Pueden ver que de todas maneras hay varios vasos sanguíneos, todavía está muy irrigada esta lesión. Sin embargo, ya se ve que reduce, ¿sí? Se va reduciendo. Se hace espera de otro tiempo, se esperan 2 semanas y quiero que vean ahora que ya se alcanza a ver el ojo, ¿sí? Antes no teníamos visibilidad, en este momento sí, ya empieza a reducirse, ya la capa es más blanquecina y a las 3 semanas ya no tienen nada, ¿sí? Sí queda un poco de lesión, pero ven la diferencia del primer día al último día, a las 3 semanas. Realmente fue muchísima la mejoría. ¿Qué hizo? No cicatrizó, no generó una costra, una cicatriz, no, regeneró el tejido que se necesitaba para que ese ojo fuera viable, ¿sí? Y así como este caso, tiene muchísimos. De hecho, en la página de Facebook con nosotros
Hay varios webinars, hay varios casos de Conel a los que vayan interesados en oftalmología de cualquier especie. Él las está usando mucho y estamos teniendo muy buenos resultados con ellos. En la siguiente, este caso me gusta muchísimo, es mi favorito. Es Chichita, la perrita que están viendo ahí. Es una perrita, el Hospital Círculo Azul es de un colega muy amigo que está en Ciudad de México, que está trabajando también con nosotros. Y tuvo la paciente, Chichita. Chichita tiene como 15 años, es una chihuahueña, como la ven, y se cayó de una casa de 2 pisos. Chichita llega con el médico Antares a, a consulta porque no podía caminar. Les voy a enseñar el video. Chichita llega con una lesión medular, no puede caminar, no se puede sostener. Y el médico se comunica conmigo. Me dice, oye, tengo este caso, ¿cómo ves? ¿Qué hacemos con la paciente? Pues realmente estaba muy mal. Organizamos todo y me pide una dosis de 25 millones, que es la más fuerte que nosotros manejamos. Administra la dosis a Chichita y esto es lo que sí. Esa es Chichita a las 2, su segunda aplicación. Esa es Chichita en su segunda aplicación, una de 25 millones y otra de 10 millones. Como ven, la perrita ya podía caminar. Se le hizo otro tratamiento, sí, un tratamiento también para el dolor, pero lo logró, la perrita lo logró a pesar de la edad, a pesar de la lesión, a pesar de todo. Es Chichita a las 2 semanas. Aquí tenemos a Chichita a las 3 semanas. Esa fue su tercera y última aplicación. Pueden ver que camina mejor, todavía tiene un poquito de dificultad, todavía tiene un poco de dificultad para coordinar, para caminar. Y esta es Chichita a las 4 semanas. Ya Chichita no solo camina, hasta brinca. Ya puede brincar o ya puede subir un escalón sin ninguna dificultad. Los propietarios quedaron encantados. Estamos hablando de un perrito que tiene 15 años y se cayó de 2 pisos, ¿vale? Que trae otros problemas. De hecho, la perrita trae otros problemas en hígado, en corazón. Hay otras complicaciones. Sin embargo, la calidad de vida de Chichita mejoró por mucho, ¿sí? Otro de los casos clínicos que tenemos actualmente y el que está trabajando es la doctora Sara. La doctora Sara trabaja con aves y actualmente asistió a la certificación. Hizo la certificación y en cuanto hizo la certificación, ella ya tenía un paciente dispuesto, es una aguililla de cola roja, para aplicarle las células. La imagen que ven a la derecha es sin aplicación de células madre, sí había mucha lesión, un tejido granular, inflamación, sangrados, dolor. Se le hizo la aplicación, a los 15 días, más o menos, 22 días, lo volvió a evaluar y es la imagen que ven a la izquierda. Quiero que vean la diferencia entre el tejido rojizo, entre el sangrado, entre el tejido cicatrizal que tenía y lo que tiene actualmente. Si alcanzan a observar un poquito más de cerca, se ve la continuidad del tejido, ya no se ve cicatrización, ya se ve continuidad, que va continuando el tejido, ¿sí? A comparación de un tratamiento que se pudo haber hecho solamente con algún ungüento o algunas otras situaciones, con este no cicatrizamos, con este regeneramos completamente el tejido. Y ya por último, actualmente ella y el doctor Carlos Flores, que también es base de nuestro comité de médicos veterinarios, están trabajando con animales no convencionales. Animales no convencionales es no solo un rollo en veterinaria, no es un rollo en todo, porque es muy diferente su aplicación, porque es muy diferente el cómo les funcionan. El doctor Carlos, que es el que viene en la imagen del centro, está trabajando con boas, está trabajando con
boas que acaban de nacer, que traen algunas dificultades, que están manejando la terapia celular, para poderlas ayudar y poder ver cómo funciona de mejor manera en pacientes no convencionales, ¿sí? Normalmente, ya es algo que se ve en clínica diaria, ya es algo que por lo menos algunos derivamos o algunos podemos atender, y es muy importante ver cómo están funcionando con estas mascotitas. Realmente tiene poquito, él lo ha utilizado en hámsters, lo ha utilizado en conejos, lo han utilizado en hurones, me parece, y los resultados son muy variables en comparación de los animales, o los animales domésticos que normalmente manejamos. También se manejan en caballos, eso antes de que se me pase, también lo manejan mucho en caballos de carrera, sobre todo en las lesiones articulares. Y también se han tenido muy buenos resultados. Entonces, realmente el área de especies no convencionales ahorita todavía están como naciendo, vaya, está saliendo poco a poco. Sin embargo, ya se está empezando a utilizar y se han visto resultados pues favorables en algunas especies y honestamente en otras no tanto, por lo mismo, por el tipo de organismo que tiene, que es ahora sí que muy, muy diferente su manera de regeneración. Y me fui muy rápido, hay muchas cosas que hablar de células madre, chicos. Es lo más general, lo más básico, por lo menos para que conozcan la terapia, que sepan que ya hay otras alternativas, no solamente las medicinas de siempre, no solo la cirugía, o sea, no, hay más cosas. Estamos hablando de células madre, estamos hablando de implantes de placenta, de tejido amniótico, estamos hablando de terapia criogénica, son muchas cosas las que se vienen, porque la gente ya busca un poquito más de actualización en cuanto a médicos veterinarios que utilicen esto. Ya no quieren a veces someter a tanto estrés a las mascotas. Por ejemplo, la doctora Marisa de Centro Valles trabaja con nosotros, ella es oncóloga, también utiliza la terapia y a veces la terapia la utiliza nada más para lo que es el paciente paliativo, el cuidar que su cáncer ya no sea tan, que ya no lo afecte tanto la sintomatología, ¿sale? Entonces, se está utilizando para muchas cosas, desde regeneración hasta hacer que la calidad de vida de una mascota que sabemos que va a morir en cierto tiempo sea de mejor calidad. Les dejo los datos por si tienen alguna duda. Yo estoy trabajando en toda la parte de los artículos que se están haciendo, los procesos que se están llevando, los protocolos, toda la información que hay que empezar a juntar para que ustedes la tengan. Si a alguien le interesa, me puede mandar un mensajito, me puede mandar un correo y se las puedo mandar sin ningún problema, ¿va? Eso es todo de mi parte. Si tienen alguna duda, podemos pasar a responderla. Chicos, es momento de hacer preguntas y pues para que se enriquezcan en el tema y aprendan un poquito más. Ok, la primera pregunta la realiza Gonzalo y nos pregunta que si la ozonoterapia también cuenta como regeneración o entra en etapa de recuperación. Actualmente se está utilizando como regeneración también, ¿sí? Lo puedes utilizar, lo utilizaban antes como reparación por la cuestión de que ayuda con alguna problemática, pero normalmente la mencionan como medicina regenerativa por lo mismo. De hecho, Chichita, la perrita que vieron que ya camina, está utilizando ya en complemento, ya ni siquiera lo utilizó cuando estaba enfermita,
No, lo utilizó cuando ya los propietarios dijeron, bueno, ya la vimos bien, la vamos a utilizar, la vamos a dar como un complemento extra. Pero lo utilizan también, por ejemplo, en cuestiones dermatológicas para crear nuevo tejido, para fomentar el crecimiento del tejido. Entonces lo puedes manejar como regenerativo. Ok, Rosa Jacqueline nos pregunta, ¿se puede utilizar en casos de displasias en etapas primarias? ¿Se puede utilizar en qué, perdón? En casos de displasia en etapas primarias. ¿Displasia de cadera? Me imagino que sí, a eso se ha de referir. Ok, perfecto. De hecho, sí. De hecho, yo manejé un protocolo hace algún tiempo. Sin hacer la cirugía se puede en algunos pacientes. Hay pacientes que no, pero hay pacientes en los que sí se puede utilizar sin hacer la cirugía, la típica que se hace en displasia de cadera para retirar lo que es el cuello del fémur y la cabeza del fémur. Entonces, sí se puede utilizar, lo puedes utilizar en etapas tempranas, lo puedes utilizar, una cosa que se me pasó decirles, lo puedes utilizar como preventivo, ¿sí? Tenemos especies que sabemos, perdón, tenemos razas que sabemos que van a sufrir de displasia de cadera, lo podemos utilizar como preventivo, entonces, sin ningún problema. El protocolo se ha manejado con incisión de cuello de fémur o se ha manejado también sin la incisión y en ambos ha resultado favorable, dependiendo también, como les comenté, de la evolución del paciente. Si es un paciente que realmente tiene que está muy comprometido ya con la lesión, lo podemos manejar de diferente manera, pero sí se puede manejar con células madre y hay una terapia complementaria, no recuerdo ahorita el nombre del fármaco porque sí se utiliza un fármaco complementario, pero se puede utilizar sin ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Guadalupe pregunta, ¿cómo se miden las dosis? Me refiero al número, la cantidad de células que hay que aplicar y la vía por donde se aplican. Me imagino que a eso se refiere. Sí, yo también me imagino que a eso se refiere. Ok. La dosis es dependiendo de la patología del paciente o dependiendo, yo lo manejo de la siguiente manera. Si veo que un paciente, por ejemplo, Chichita, es un paciente que puede tener algunas otras complicaciones como el problema que tiene de corazón, de hígado, de riñón, algunas otras cosas. Mandamos la terapia más fuerte al principio para ver su evolución, ¿sí? Si tenemos un paciente que tiene un ojito lastimado y es una lesión más localizada, podemos mandar una cantidad de células menor porque se van a enfocar directamente en esa lesión. Por ejemplo, en el caso de Chichita fue endovenosa y teníamos que mandar células a todo el cuerpo, dependiendo de dónde haya más lesiones, a dónde van más las células. Pero, por ejemplo, en el caso del doctor Luis de León, teníamos la lesión muy localizada, podemos hacer la infiltración y podemos garantizar que la mayoría de células se van a quedar ahí, ¿sale? Entonces, la cuestión de dosis no es como tal como en farmacología, es algo que, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo el tener que quitarme ese paradigma de siempre estar con las dosis, de saber siempre cuánto le tengo que dar, porque esto es un producto vivo, literal, es un producto vivo que estoy implantando en el paciente y que puede variar un poco, ¿sabes? Entonces, dependiendo del paciente que tengas, es el protocolo que nosotros podemos manejar o que tú puedes manejar. Si ves que tu paciente está muy mal, está muy decaído, tiene muchas patologías, casi siempre nos vamos a lo más grande. Y como estamos hablando de algo que no es farmacológico, de algo que si tú le pones más, menos, el cuerpo igual las va a aprovechar. Entonces, no le tengan miedo a meterle una de 25 millones a un pacientito de 2 kilos, por poner un ejemplo. ¿Sí? Las vías, igual, lo mismo. Si tienes un paciente que tiene una lesión ocular o que tiene una lesión en rodilla y tú quieres ver los resultados, lo que te garantiza más es aplicarlo de manera local. Si tú lo aplicas endovenoso, puede que tú no sepas si a lo mejor si nos hicieron los estudios complementarios no sabemos si tenga algún problema que nosotros no hayamos detectado.
¿sí? Entonces, endovenoso se puede ir en todo el cuerpo y a lo mejor más células se van a una lesión que nosotros no pudimos ver, y en la lesión de rodilla llegan muy pocas. Como es un lugar al que tenemos acceso y el que podemos hacer ese tipo de aplicaciones, lo manejamos así. Ya es mucho a criterio médico en lo que se empiezan a hacer los protocolos para cada enfermedad. Les reitero, por ejemplo, en esta empresa que tiene poquito, yo estoy trabajando en eso, en saber qué protocolos podemos aplicar en ciertas patologías, cuál es la vía de administración más recomendada, porque a veces se aplicaban endovenosa, por ejemplo, me pasó en un caballo, que aplicaron endovenosa una muy, muy grande, no fue de 25, no fue muchísimo más, porque esta línea PET es para razas pequeñas, pero pueden utilizar grandes, como de 300 millones, para animales como los caballos. La aplican endovenosa para una lesión de una rodilla de un caballo del miembro anterior y no les funcionó. ¿Por qué? Porque el caballo traía otro tipo de patologías que nadie se había dado cuenta, traía otras disminuciones en algunos otros órganos, nadie se había dado cuenta y no llegó la cantidad de células que debería de haber llegado a la rodilla. Entonces, como ya tenemos un protocolo, ya sabemos que si trae una lesión de rodilla, se tiene que implantar directamente en la rodilla. Ok, muchas gracias por la respuesta. Samantha nos pregunta, ¿hay efectos secundarios? Y en el caso de haberlos, ¿cuáles son los más comunes que se llegasen a notar? Ok, efectos secundarios. Hasta donde se conozca, ninguno. ¿En qué cuestión? Quiero aclarar una cosa porque puede llegar a pasar que el perro, vuelvo al mismo ejemplo, sea incompatible con la solución lactato, sí, que es donde va las células madre. Las células madre, como les comenté al principio, no tienen ningún indicador, no tienen nada, ya se hagan de cuenta que van en blanquito, ellas no llevan identificación de nada. Entonces, el cuerpo no puede reaccionar a algo que no está identificado, que está pasando como un fantasma, vaya. A lo que sí pueden reaccionar es a la solución lactato o en algunos casos a la temperatura de la aplicación. ¿A qué me refiero? El vial, yo les comenté que tenía que ir de 2 a 10 grados para que las células estén viables. A veces hay que dejar que se tempere un poquito, no mucho, la solución lactato que vamos a introducir. Por lo mismo que podemos causar una hipotensión en el paciente por la cuestión ya sea de líquido o ya sea de lo frío. Entonces, muchas veces recomendamos que unos segundos se esperen y vayan pasando lentamente, ¿sí? Normalmente cuando es endovenosa, recomendamos canalizar al paciente, pasar un poco de suero, lentamente se pasa. Las células no se deben de pasar en infusión, se pasan igual endovenosa, muy, muy lento, para que el paciente no sufra descompensación, ya sea por la temperatura o ya sea por la cantidad de líquido que se va a ingresar en la mascota, ¿sí? Una de las cosas en las que yo no la recomiendo, y no porque se genere una alergia o se genere un efecto secundario por las células, sino por la patología, es en problemas donde la tensión arterial se ve involucrada, donde la cantidad de líquido que hay en el cuerpo de la mascota se ve involucrado, porque sabemos perfectamente que por introducir pequeñas dosis podemos generar un desequilibrio en lo que es el estado osmótico del paciente, puede generar un problema, puede generar una hipotensión, puede generar un estado de que se desmaye, porque sí ha pasado, pero no es por las células, es por el líquido, es porque se pasó muy rápido, es por la temperatura, pero hay que tener nada más cuidado con esos pequeños detalles que no ponen en riesgo la salud del paciente ni ponen en riesgo la salud de las células, ¿sí? Porque me comentaba una vez un médico, bueno, la voy a dejar temperar un poco, sí, pero muy poco, no se trata tampoco de que la dejes ahí media hora y pases la solución, sino que dejes nada más que se vaya adaptando poco a poco a la temperatura corporal. Por eso se recomienda que sea una infusión muy lenta. De hecho, tengo un médico que la aplica con
una máquina de difusión muy, muy lenta y sin ningún problema, así que no te genera ninguna reacción ni ningún efecto secundario. Ok, pues hasta el momento son todas doctora. Igual, yo creo que, no sé si usted quiere aportar algo, un comentario, algo de más para la charla, o ya damos por finalizada la sesión. Pues por mi parte es todo, chicos. Si tienen alguna duda o algún comentario o quieren resolver alguna situación, tengan algún paciente, porque yo sé que muchos ya trabajan en clínicas o que para algunos de ustedes ya son médicos que están ejerciendo y tienen un paciente con el cual les gustaría empezar a tratar esta nueva terapia, les dejé mis datos, se pueden comunicar conmigo. Igual si les gustaría conocer un poquito más de lo de la terapia o para platicarles también a sus familiares o amigos o darles como una opción diferente a lo que todo mundo da, con muchísimo gusto quedo a la orden. Véanlo como algo que es nuevo, sí, pero es para médicos, para los médicos actualmente es algo que los está diferenciando mucho y los están buscando mucho por eso, ¿sabes? Entonces, cualquier cosa, quedo a la orden. Muchas gracias por el tiempo que me regalaron y pues sería todo. Ok, bueno, colegas, damos por terminada la sesión. Les agradezco mucho su participación, también a usted, doctora, por ser la que llevaba la batuta en esta charla. Y pues estamos muy contentos porque, pues porque haya participado, nos ha dado el tema, a mí en lo particular. Y bueno, colegas, los invitamos a que nos sigan en redes sociales porque cada semana vamos a estar subiendo charlas, diferentes temas, diferentes enfoques y pues explotando diferentes áreas de la medicina veterinaria. Y pues muchas gracias otra vez. Gracias a ti, Karen, a Dani también, muchísimas gracias y estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias. Se logró. Ay, muchos thank yous, Karen, neta, nos salvaste. Ay, no pasa nada, se logró. Muy bien, estuvo muy padre, ¿eh? ¿Cómo? Ahorita venía escuchándolos en el camino y yo, ay, se me va el internet y luego ya llegaba otra parte que ya había y yo, hola otra vez. Lo sé, así también ando yo, venía en camino y como que con el miedo y la frustración de que no me desconectara. Sí, porque de hecho a mí me pasó una vez que yo era la presentadora, no manches, ya estaban en preguntas y que me desconecto y yo así de, auxilio. No, porque pero como se te borran las preguntas. Ajá, sí, de hecho. Entonces, entonces, te agradezco mucho, la neta, nos hiciste un parote. Yo ando aquí en chinga buscando una papelería, hazme el favor. Yo también hace rato, por la mañana, pero pues ya se armó. No manches, ya nomás quiero imprimir la hoja de los pacientes. ¿Los qué? Quiero imprimir la hoja de los pacientes, y no yo dónde. ¿Y ya encontraste? Ando buscando una. Hay una a las afueras de aquí de donde ando buscando de Tala. Ajá. Que suelen tener abierto hasta como a las 10, entonces me voy a ir a dar una vuelta. Pues chécale. Y si no, pues ahorita me lanzo al office y lo imprimo, no sé, si ya mañana nos organizamos. Ok, y ya, deja, entonces veo eso y si no te echo un grito. Ándale, pues Dani, así le hacemos, ¿va? Bueno, muchos thank yous y al ratito nos hablamos. Sale, pues, te cuidas, me avisas. Bye, gracias. Bye. Oye, ¿cómo se deja de grabar?